Vamos a hacer el cálculo de un embobinado. Vamos a hacer el cálculo completo. Vamos a suponer que el motor te llegó sin alambre o el motor llegó totalmente quemado, o sea, negrito completamente. Cuando un motor llega sobrecargado, en donde la inspección visual está completamente negrito, se puede ver la sobrecarga que tuvo. Se puede deber a dos situaciones. Una, que realmente haya existido una sobrecarga mecánica, y dos, que los datos del embobinado no sean correctos y que el embobinado esté débil desde sus datos de origen. Entonces, aquí vamos a hacer la culminación de lo que hemos platicado del cálculo de vueltas, del cálculo de calibre, del cálculo de los datos de embobinado. Y pues vamos a empezar, vamos a hacer el recorrido completo, la ruta completa del diseño de un embobinado. Primeramente, tenemos que destacar que en el embobinado existen en el núcleo del estator existen tres partes fundamentales en donde se basa el cálculo del embobinado. Una parte es el back iron o yugo de la laminación. El yugo de la laminación es la distancia que existe de la base de la ranura hacia el diámetro exterior. O sea, Ese le llamamos back iron o yugo de laminación. La otra superficie fundamental para el cálculo del embobinado es el ancho del diente. El ancho del diente lo vas a tomar en su parte más mínima, así como viene en el dibujo. Este es el ancho del diente. Y la otra parte fundamental para el circuito magnético y el cálculo de vueltas es el entrehierro. El entrehierro es el espacio o la distancia que existe entre la parte fija y la parte móvil, o sea, el núcleo del estator contra el rotor. Esa distancia entre estator y rotor le vamos a llamar entrehierro. Esos tres elementos son los que se van a considerar para el cálculo de vueltas. Bueno, recibimos el motor sin alambre o con dudas de que venga mal embobinado. Primeramente, lo que te recomiendo, en este caso es un motor, la laminación es de 15 caballos. Yo te recomiendo que para efectos de cálculo, tú selecciones, el primer punto es que selecciones qué conexión vas a instalar. Yo siempre te recomiendo que uses una delta para 440 y que esa sea tu base de cálculo. Una delta para 440 volts. Cuento las ranuras. El número de grupos que voy a instalar es igual al número de polos por número de fases. En este caso, este motor es un motor de 4 polos de 1800 RPM. Entonces, primer dato, número de grupos, 4 polos por 3 fases son 12 grupos. Segundo dato, número de bobinas por grupo es igual a número de ranuras entre número de grupos. 48 entre 12 igual a 4. Entonces vamos a hacer 12 grupos de 4 bobinas por grupo. El paso de bobina, como lo habíamos mencionado, es igual al número de ranuras entre número de polos por 5/6. Sustituyendo datos me da 10. 10 es el paso 1 a 11. 10 ranuras en el interior. Y la conexión sugerida, una delta para 440. Entonces ya tenemos los datos de los datos de agrupación. La conexión es una delta
12 grupos de 4 bobinas. El paso de la bobina es de 1 a 11. Ahora sí, el siguiente paso es calcular el número de vueltas. Como habíamos visto anteriormente, el número de vueltas va a ser 1350 por el voltaje de fase, por el número de fases, por el número de circuitos entre el largo de laminación, por el diámetro interior de laminación, por el número de bobinas, por el factor de paso, por el factor de distribución, por la velocidad síncrona entre 1000 y por la densidad magnética del entrehierro entre 1000. Voltaje de fase. En una delta, en la conexión delta, acuérdate que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces aquí es 440. 3 fases. Número de circuitos. Habíamos seleccionado una delta para 440. Una delta. Entonces, 1. El número de circuitos es 1. Entre el largo de laminación, es este. El largo de laminación. El largo. En este caso, largo 5/3 octavos. 5/3 octavos. El diámetro interior es este. 9 pulgadas. 9 pulgadas. 9 pulgadas. El número de bobinas, 12 de 4, 48. 12 grupos de 4 bobinas, 12 por 4, 48. El factor de paso y factor de distribución. Utiliza estos valores para efectos prácticos. Punto 94 y punto 95. Las RPM entre 1000. Acuérdate, las RPM son 120 por la frecuencia entre el número de polos. Como son 4 polos, son 1800. Entre 1000, 1.8. 1.8. La densidad magnética del entrehierro utiliza para efectos prácticos 49.000 líneas por pulgada cuadrada. 49.000. Entre 1000, 49. Desarrollas, sustituyes datos y te va a dar 9.75. Te vas a ir al inmediato superior, 10 vueltas. Entonces ya tienes el número de vueltas, pero necesitas comprobar que las vueltas sean correctas a través de calcular la densidad magnética en el yugo o back iron y en el diente de la ranura, en el back iron y en el diente, porque debes de cuidar mucho que no se sature magnéticamente, porque si se satura magnéticamente el amperaje en vacío se te va a disparar. Y aquí viene ya el ajuste fino o la verificación fina para un buen cálculo de embobinado. Primeramente vamos a calcular el flujo por polo. Y el flujo por polo es igual a 22.5 por 10 a la 6 por el voltaje de fase. Acuérdate, en este caso 440. Número de fases 3 por el número de circuitos 1. Entre la frecuencia 60 Hz por el número de bobinas 48. Por las vueltas por bobina que me salió en el cálculo anterior, 10. Por el factor de paso, por el factor de distribución. Y como resultado me sale esta cantidad. 1.154.815 líneas magnéticas. Ese va a ser mi flujo por polo. El flujo magnético se mide en líneas de flujo.
1.154.815 líneas de flujo. Ese es mi flujo por polo. Ya que tengo ese dato, ahora sí voy a calcular la densidad magnética en el back iron. La densidad magnética es la cantidad de líneas magnéticas que pasan por aquí. Densidad, cantidad de líneas por unidad de superficie. Por cada pulgada cuadrada, ¿cuántas líneas magnéticas pasan por esa parte que se llama back iron o yugo? Vamos a calcularlas. Densidad del back iron es igual a flujo por polo entre 2 veces o 2 por el largo de la laminación, que es 5/3/8, por el back iron, que es una pulgada. Yo mido el back iron y mide 1 pulgada. Por el factor de apilamiento. ¿Qué es el factor de apilamiento? Acuérdate que la laminación está constituida por una sucesión de chapa de laminaciones. Entre chapa y chapa de laminación, o entre laminación y laminación, existe un aislamiento que normalmente es óxido, que es el proceso de pavonado. Cuando se fabrica un motor, la lámina se le da un tratamiento de oxidación. Se rocía por la lámina agua, se mete a un horno y se genera un óxido. Ese óxido sirve como aislamiento entre lámina y lámina. Pero existe un factor de apilamiento, o sea, ese óxido ocupa un espacio. Entonces yo medí 9 pulgadas. Realmente no son 9 pulgadas de material. Tengo que hacer una corrección. A eso le llamamos factor de apilamiento. En este caso la corrección es 0.95. O sea que el 5% de la distancia medida es óxido. Sustituyendo datos, me dan 113.079 líneas por pulgada cuadrada. Y aquí viene el dato interesante. En los motores, la densidad del back iron debe ser menor o igual a 120.000 líneas por pulgada cuadrada. Por lo tanto, las 10 vueltas me provocan 113.000 líneas por pulgada cuadrada. Es correcto. Ya validé el back iron, ahora voy a validar el diente de la laminación. La validación del diente es densidad del diente 1.57 por el flujo por polo, por el número de polos, entre el largo de laminación por el número de ranuras, 48, largo 5/3/8, por el ancho del diente. El ancho del diente son 5/16, es 0.3125 pulgadas. Igual, en el diente también tenemos que aplicar el factor de apilamiento por 0.95. El resultado, sustituyendo datos, me da 94.684 líneas por pulgada cuadrada. Líneas por pulgada cuadrada. Menor o igual a 120.000 líneas por pulgada cuadrada. Por lo tanto, está bien. Y por último, voy a calcular el calibre. Habíamos platicado anteriormente la densidad de corriente, que en este motor son
380 circular mil por ampere. La base de cálculo es la corriente de fase, no es la corriente de línea. En este caso, como es una conexión delta, la corriente de línea de placa son 19 amperes. Yo necesito la corriente de fase. La corriente de fase en una delta es igual a la corriente de línea entre raíz de 3, igual a 10.97 amperes. Sustituyo datos, 380 circular mil por ampere por 10.97 amperes, yo voy a ocupar 4169 circular mil, que me da aproximadamente igual a 4 calibres 20. 4 20. Entonces, el cálculo del embobinado, en resumen, yo tengo un motor sin alambre o necesito checar datos. Es más, yo te voy a hacer una recomendación. Aquí nosotros, en cada motor, checamos datos, como una especie de aseguramiento de calidad. Siempre checo datos. Y te voy a ser muy honesto, al menos en los datos no he tenido errores. Podré tener errores en la instalación de bobinas, en la soldadura, en un amarre, en un papel que metí mal, o no lo hice doblez a la caja, pero siempre este método es infalible. Nunca me ha quedado un embobinado fuera de su dato de placa, o sea, con amperaje elevado o menor. Entonces, yo te lo recomiendo que lo hagas como aseguramiento de calidad en un Excel, para que no lo hagas a mano a cada rato. A mí me gusta hacerlo a mano porque aprendo y dicen que en la repetición está la perfección. Me gusta repetir y repetir y practicar y practicar y practicar y practicar. Pero si quieres hacerlo en un Excel, nada más sustituye datos y en menos de un minuto ya tienes validado el embobinado. Entonces, resultado: 12 grupos de 4 bobinas por grupo, paso 1 a 11, 10 vueltas, una delta para 440 y 4 calibres 20. Y ese es el procedimiento para que garantices un trabajo bien hecho en cualquier tamaño de embobinado. Ahorita seleccioné este motor para efectos de enseñanza, pero esto aplica para cualquier tamaño, para motores de media tensión, de alta tensión, de baja tensión. Esto aplica para todos. Lo llevo haciendo muchos años y me ha dado muchos resultados en mi aseguramiento de calidad. Y sí tengo que decir una cosa: sí he detectado muchos motores que sí ocupaban una reingeniería porque venían mal embobinados, o muchas fallas que uno piensa que es sobrecarga mecánica y no, es que le faltaban o le sobraban vueltas, le faltaba o le sobraba calibre. Entonces hazlo, trata de hacerlo, practícalo. Hazlo, aprende haciéndolo. Aprende haciéndolo. ¿Tienes alguna duda? Vuelve a ver el video y vuelve a ver el video. Anota las fórmulas. Vete a YouTube. En YouTube sale completo el video y vuélvelo a ver. Pero practícalo. Yo te recomiendo, porque a mí me ha evitado mucho retrabajo, y aparte, cuando el cliente ya recibe su trabajo, me ha informado: oye, fíjate que cuando este motor tomaba el 60% en vacío, amperes en vacío, y ahora me lo entregas a un 35-40 y su desempeño inmediatamente se ve que mejoró. Entonces es como un programa de aseguramiento de calidad. Te lo recomiendo mucho que lo hagas. Practícalo.